Ya. Señora presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, buenos días con todos y con todas. Respecto a estos proyectos de ley que reforman la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cumplimos con rigurosidad con la fase de socialización. Por ello se realizaron 23 sesiones de comisión con la finalidad de recoger las observaciones en comparecencias y comisiones generales. Además de lo expuesto, dentro del tratamiento se realizaron actividades como un conversatorio, reuniones con nuestros equipos asesores, con los comisionados, lo que conllevó a la aprobación del presente informe para segundo debate. Ahora bien, como antecedente es importante mencionar además que este proyecto de ley es producto de la unificación de 6 proyectos de ley, 6 proyectos presentados por profesionales con sus equipos multidisciplinarios, entregaron sus ideas y para el análisis correspondiente de parte de la mesa legislativa. Este proyecto ha sido desarrollado bajo estándares internacionales como lo dispuesto en la Ley 2.0 de la OEA y los manuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, cuenta y guarda armonía también con definiciones, plazos y procesos desarrollados en otros cuerpos legales. Ahora bien, importante preguntarnos cuándo surge y cuándo se reconoce el acceso a la información pública como un derecho constitucional. Esta garantía regula el derecho al acceso a la información pública en cumplimiento a 2 normativas. Uno, la Constitución de la República y a los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Ahora bien, ¿qué hacía falta para que esta normativa le dé a la Defensoría del Pueblo otras herramientas como no las tiene actualmente por la limitada competencia que tiene la Defensoría del Pueblo pese a todos los esfuerzos que puedan realizar? ¿Cuáles son estos cambios sustanciales y que dentro de todos los debates con funcionarios públicos y de todas las entidades privadas también y prensa ciudadanos de prensa también investigativa, lo que faltaba eran normas coercitivas que se le dé a la Defensoría del Pueblo? Ante la denegación de este órgano rector, ¿qué es lo que va a hacer ahora la Defensoría del Pueblo? Va a notificar a la Contraloría General del Estado para que se impongan las responsabilidades y las sanciones administrativas correspondientes cuando no se entreguen la información una vez que la normativa sea aprobada. El incumplimiento de la obligación de transparentar activa y pasivamente la información pública de conformidad con lo establecido en esta ley dará lugar a sanciones, insisto, administrativas eh, dirigidas por medio de la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, dentro de estos cambios sustanciales también tenemos que las personas de derecho privado que manejen recursos públicos que incumplan con la ley serán sancionadas con la suspensión del registro único de proveedores mientras dure el incumplimiento. Respecto a las personas privadas o públicas, las correspondientes fundaciones y organismos no gubernamentales se verán inhabilitadas para participar conjuntamente con el Estado en la ejecución de proyectos mientras dure el incumplimiento. También tenemos respecto a lo que son datos personales, en el artículo 7, el cual trata sobre el derecho de acceso a la información pública, se especifica cuáles son los derechos y no solo se habla del derecho como tal como está actualmente en la normativa vigente. En el régimen también se imponen las excepciones, la información clasificada como reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público podrá ser desclasificada en cualquier momento por la Asamblea Nacional. Dentro de la transparencia activa se agregó también información mínima. Sobre la información que el Ministerio de Finanzas, esto es una parte importante que también se trabajó con las diferentes entidades, sobre el Ministerio de Finanzas se encuentra obligado a publicar, se agregó que el detalle de la información requerida a ese artículo será el mismo que se exijan las instituciones obligadas. También en cuanto a lo que refiere al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se encuentra obligado a publicar y se agregó los tipos de materiales metálicos, no metálicos o hidrocarburos que se extraerán en las zonas concesionadas a las empresas públicas o privadas. También tendrán que publicar los costos referenciales de la explotación, márgenes de ganancia, pagos o transferencias que la empresa haya
acordado hacer a la comunidad como se encuentra consecuentemente en la consulta previa, libre e informada. Sobre la información, también obligados por los CAP, también se agregó parte importante y se especificó mucho más esta obligatoria de entregar la información. Dentro de la información obligada para la función electoral se agregan también las actas escaneadas de cada junta y recinto electoral, incluidas las firmas, nombres, apellidos y números de cédula de cada uno de los miembros, y los planes de trabajo de los candidatos y las candidatas a las distintas elecciones y los resultados de los procesos electorales en formatos de datos abiertos. Dentro de la información obligada para los partidos políticos, se agrega que los partidos y organizaciones políticas difundirán en sus páginas web contratos de publicidad que tengan con medios de comunicación escrito, prensa, radio, televisión, así como aquellos que se celebren para la difusión de publicidad electoral en vallas, en virtud de la norma del Código de la Democracia sobre el uso de los espacios estatales. También se agregan 2 artículos determinando información específica que debe publicar obligatoriamente el IES y las empresas públicas sobre la responsabilidad del tratamiento de la información, la falta de publicidad, de publicación o actualización en el correspondiente portal de la información a su cargo. También se agregaron dentro de la gestión oficiosa, se agrega que antes de este procedimiento se podrá exigir la corrección en la difusión ante la misma institución, la cual tendrá un plazo de 10 días para atender dicha solicitud. Se amplía y se modifica además el procedimiento de gestión oficiosa. Se especifica que las sanciones administrativas aplicarán independientemente de las acciones civiles o penales que hubiera lugar. Se agrega también un articulado que desarrolla el control y vigilancia ciudadana. Esto, compañeros y compañeras asambleístas, una breve reseña de lo que contienen estas reformas muy importantes. Importante indicar que también se trabajó en varias provincias. En la comisión nos trasladamos a varias provincias también para conversar con las diferentes autoridades locales y gubernamentales también que fueron invitados en los diferentes espacios. Contar además, compañeros asambleístas, que dentro de la comisión se abrió la puerta a todos los organismos que querían aportar y llamamos también para que aporten con sus observaciones en la construcción de la presente normativa. Además, importante indicar que este proyecto de ley recoge los requerimientos que la ciudadanía nos hacía llegar también, porque hay un problema muy grave actualmente en la entrega de la información y nos pasa a nosotros incluso como asambleístas. Y nosotros predicamos también con el ejemplo, porque dentro de la Asamblea Nacional también hemos agregado articulado en lo que refiere en la publicidad de información que tiene la Asamblea Nacional. Eso, señora presidenta, compañeros y compañeros, como siempre, estamos abiertos a recibir las observaciones o los comentarios que ustedes bien tengan indicar sobre el presente proyecto de ley, que, insisto, recoge todas las observaciones ciudadanas y de todos los organismos que participaron, y además se brinda a la Defensoría del Pueblo, ahora sí, herramientas coercitivas que le permitan a la Defensoría del Pueblo no solamente ser un ente que recepte el pedido de información, sino que exija con normas coercitivas a las diferentes entidades en entrega de información. Además, se agregaron también cierta información respecto a las entidades cuando tienen que entregar información que es muy voluminosa, que sea en dispositivos también que sean de fácil acceso, porque muchas veces también a la ciudadanía, ciudadanía, a medios de prensa, nosotros como asambleístas, solicitamos, nos dicen en las mismas entidades que las copias tienen un costo de 10 centavos, 5 centavos, y si son 1000 copias, imagínense las personas también a ese costo que acceden a una información que debe ser de carácter público, porque como decíamos aquí en la comisión, los actos públicos, para que denoten esa transparencia, todos sus actos deben de ser netamente públicos. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros asambleístas.